Llamaron a Brandon Esquerdo irrelevante en una sala donde cada objeto estaba diseñado para sugerir poder, y lo hicieron con esa seguridad tranquila que solo tienen las personas que nunca han sido obligadas a comprobar si lo que dicen es verdad, porque en su mundo las afirmaciones no se contrastan. Se repiten hasta convertirse en una especie de realidad cómoda que nadie cuestiona mientras siga funcionando hacia afuera. Ocurrió en Barcelona, en un ático con vista abierta a la ciudad iluminada, donde la familia se reunía varias veces al año bajo la excusa de mantener vínculos, aunque en realidad aquellas cenas funcionaban como una especie de evaluación constante en la que cada uno exponía sus logros, sus contactos, sus movimientos estratégicos, y todos medían en silencio quién seguía creciendo y quién se había quedado atrás, sin necesidad de decirlo de forma directa. Brandon llegó sin anunciarse, como siempre, sin detenerse en la entrada, sin modificar su ritmo, sin intentar ocupar espacio de manera visible, y precisamente por eso, casi nadie interrumpió lo que estaba haciendo para mirarlo, porque en esa familia la atención no se dirigía hacia quien estaba presente, sino hacia quien exigía ser visto. Arlene Esquerdo ya estaba hablando cuando él tomó asiento, describiendo con precisión estudiada un acuerdo reciente en Madrid que, según ella, le abría acceso a decisiones clave dentro de proyectos urbanos de alto nivel, y hablaba como si su participación no fuera una colaboración, sino una condición necesaria para que todo aquello existiera, como si el sistema necesitara su presencia para moverse. Brigitte Moreno, sentada a su lado, complementaba el discurso con una narrativa estética, explicando cómo sus proyectos en Málaga estaban redefiniendo la manera en que ciertos clientes entendían el lujo, insistiendo en que ya no bastaba con construir espacios costosos, sino que ahora era imprescindible crear atmósferas que parecieran inevitables, como si siempre hubieran pertenecido a ese lugar, aunque en realidad hubieran sido diseñadas con precisión para parecerlo. Cristina Rabasa entró unos minutos después, interrumpiendo la dinámica con naturalidad, saludando con una confianza que no necesitaba permiso, y en pocos segundos ya estaba hablando de inversiones en Montevideo y Santiago de Chile, mencionando cifras, proyecciones y socios con una fluidez que solo se sostiene cuando nunca has tenido que enfrentar directamente las consecuencias completas de una decisión equivocada. Brandon escuchaba en silencio, con la misma expresión neutral que había perfeccionado durante años, no como mecanismo de defensa, sino como herramienta de observación, porque había aprendido que cuando uno habla poco en un entorno donde todos compiten por ser escuchados, empieza a ver cosas que otros pasan por alto. La conversación fluía con naturalidad, como siempre, girando alrededor de proyectos, adquisiciones, oportunidades y relaciones, y cada intervención parecía reforzar una jerarquía que nadie necesitaba declarar porque ya estaba completamente interiorizada. Fue Cristina quien finalmente giró la atención hacia Brandon, con un gesto aparentemente casual, pero lo suficientemente preciso como para marcar una diferencia clara entre quienes estaban dentro del juego y quien, según ellos, solo lo observaba desde afuera. Le preguntó cómo le iba en Medellín y añadió con una leve sonrisa que siempre había considerado esa ciudad interesante, aunque no exactamente el tipo de lugar donde se construyen cosas realmente grandes, no el tipo de entorno donde alguien con ambición debería quedarse demasiado tiempo. Brandon respondió que estaba bien, que Medellín tenía más capas de las que la gente solía ver desde fuera, y que en ocasiones las oportunidades más sólidas aparecen precisamente en los lugares que otros descartan demasiado rápido. Pero su respuesta no generó interés real porque no incluía elementos que ese grupo reconociera como señales de valor. Brigitte dejó escapar una sonrisa contenida y dijo que las oportunidades invisibles suelen ser invisibles por una razón, porque si algo realmente importa, termina haciéndose evidente, atrayendo inversión, atención y validación externa, que es, en su opinión, la única forma fiable de medir si algo vale la pena. Arlene inclinó ligeramente la cabeza y preguntó si Brandon seguía viviendo en el mismo apartamento del que había hablado en reuniones anteriores, y si no creía que ya era momento de avanzar hacia algo que reflejara mejor su edad y su potencial, utilizando ese tono cuidadoso que parecía apoyo, pero que en realidad funcionaba como una forma refinada de presión. Brandon confirmó que seguía allí, sin añadir más detalles, porque sabía que cualquier explicación solo serviría para alimentar una narrativa que ya estaba definida antes de que él abriera la boca. Cristina tomó un sorbo de vino y comentó que hay una diferencia importante entre elegir una vida sencilla y conformarse con una vida limitada.
y que lo realmente peligroso es cuando una persona empieza a confundir la falta de crecimiento con estabilidad, porque en ese punto deja de buscar algo mejor. Nadie en la mesa consideró que tal vez no tenían suficiente información para evaluar su situación, porque la certeza siempre había sido su forma favorita de interactuar con la realidad. Lo que ninguno sabía, lo que ninguno había intentado averiguar, era que el apartamento en Medellín no era una señal de estancamiento, sino una elección dentro de una estructura mucho más amplia que Brandon había construido durante años, sin necesidad de validación externa. Una estructura que conectaba operaciones en Santiago de Chile, Montevideo y otras ciudades donde el crecimiento no se anunciaba, se ejecutaba. Tampoco sabían que varios de los proyectos que mencionaban con orgullo en sus conversaciones ya estaban, parcial o estratégicamente, vinculados a entidades que Brandon controlaba a través de capas legales diseñadas no para ocultar riqueza, sino para proteger independencia. Y lo más importante, no sabían que uno de los activos que consideraban intocable dentro de su propia narrativa familiar, un desarrollo clave en Madrid que utilizaban como símbolo de su presencia en Europa, ya estaba entrando en una fase donde el control empezaba a desplazarse sin que ellos lo notaran. Arlene volvió a intervenir, esta vez con un tono más suave, casi didáctico, diciendo que el tiempo es un recurso que no se puede recuperar y que en algún momento todos deben tomar decisiones que los posicionen correctamente, porque de lo contrario, el mundo sigue avanzando sin ellos. Brandon la miró con calma y respondió que el verdadero riesgo no es avanzar más lento que otros, sino construir algo que depende completamente de que los demás lo miren para sostenerse, porque ese tipo de estructuras colapsa en cuanto la atención desaparece. La frase no encajó del todo en la dinámica de la mesa, porque no estaba diseñada para impresionar ni para competir, y por eso mismo generó una breve pausa que nadie quiso explorar demasiado. La conversación continuó, desplazándose hacia otros temas, otras cifras, otras historias que reforzaban la sensación de control colectivo, mientras Brandon volvía a su silencio habitual, observando, registrando, conectando piezas que para los demás no existían como conjunto. Desde fuera, la escena no tenía nada de extraordinario. Una familia hablando de negocios, de ciudades, de oportunidades, de sí misma, manteniendo intacta la ilusión de que entendían perfectamente el mundo en el que se movían. Pero dentro de esa misma escena, había una diferencia fundamental que nadie había detectado todavía. Durante años, todos ellos habían asumido que Brandon estaba fuera del nivel en el que realmente se jugaban las decisiones importantes. Y ese supuesto había sido, sin que lo supieran, la mayor ventaja que él había tenido. Porque mientras ellos construían una versión visible de poder basada en presencia, reputación y validación constante, Brandon había construido algo completamente distinto, algo que no necesitaba ser explicado en una mesa para existir, algo que ya estaba en movimiento. Y el problema con subestimar a alguien durante demasiado tiempo no es que no veas lo que está haciendo, es que tampoco ves el momento en que deja de necesitarte. La mañana siguiente no tuvo nada de espectacular en la superficie, porque la ciudad de Medellín despertó con la misma continuidad tranquila de siempre, con los mismos sonidos cotidianos filtrándose por las calles y los balcones, con la misma sensación de movimiento constante que no se detiene por la historia personal de nadie. Pero para Brandon Esquerdo, ese día marcaba un punto de inflexión cuidadosamente construido durante años. Un momento en el que todo lo que había mantenido en silencio estaba preparado para adquirir una forma visible y, sobre todo, irreversible. Se levantó sin prisa, siguiendo una rutina que no había cambiado en mucho tiempo, no porque le faltara ambición, sino porque había aprendido que la consistencia vale más que la intensidad cuando se trata de construir algo que debe sostenerse sin depender de validaciones externas. Y mientras preparaba café en una cocina sencilla que su familia habría considerado insuficiente para alguien con su apellido, pensó en la diferencia fundamental entre vivir para ser visto y vivir para construir algo que exista incluso cuando nadie está mirando. Desde el balcón, observó el movimiento del barrio, las personas caminando con objetivos simples, los negocios abriendo, los sonidos mezclándose en una normalidad que nunca le había resultado pequeña, sino todo lo contrario, profundamente real, porque en ese entorno había aprendido a leer señales que otros ignoraban, señales que no aparecían en informes elegantes ni en presentaciones diseñadas para impresionar, pero que definían el verdadero estado de una estructura. Durante años, su familia había interpretado esa elección de vida como una limitación, como una falta de impulso,
como una incapacidad de entrar en los espacios donde se tomaban decisiones importantes, sin entender que él nunca había dejado de tomar decisiones. Simplemente lo hacía en lugares donde las consecuencias eran reales y no podían ser cubiertas por narrativa o relaciones. Su entrada en el negocio inmobiliario no había sido visible ni inmediata, sino progresiva, casi invisible al principio, empezando con propiedades que otros descartaban porque no ofrecían resultados rápidos ni prestigio inmediato, pero que tenían algo mucho más valioso. Tenían margen de mejora, margen de control, margen de aprendizaje y, sobre todo, tenían la posibilidad de convertirse en activos sólidos si alguien estaba dispuesto a trabajar con paciencia en lugar de buscar reconocimiento rápido. Mientras Arling construía su posición en Madrid a través de relaciones estratégicas y lenguaje sofisticado que convertía cualquier acceso en influencia, Brandon pasaba horas revisando contratos municipales, entendiendo normativas, identificando riesgos ocultos y desarrollando una forma de análisis que no dependía de percepciones, sino de estructuras verificables. Mientras Brigitte diseñaba espacios en Málaga que parecían perfectos desde el primer momento, con una estética calculada para generar impacto inmediato, él se concentraba en sistemas que debían funcionar durante años sin necesidad de impresionar. Sistemas donde el valor no estaba en la apariencia, sino en la capacidad de resistir el tiempo sin deteriorarse. Mientras Cristina se movía entre inversiones en Montevideo y Santiago de Chile basadas en velocidad, conexiones y oportunidades que requerían decisiones rápidas, Brandon construía operaciones donde cada paso estaba diseñado para reducir vulnerabilidades, para evitar dependencias innecesarias y para asegurar que el control no se perdiera cuando las condiciones cambiaran. Esa diferencia de enfoque nunca había sido evidente en una conversación, porque en una mesa donde todos compiten por demostrar éxito, lo que no se explica con rapidez suele ser descartado. Pero en el largo plazo, esa misma diferencia se convierte en una ventaja decisiva que no puede ser ignorada. Horizonte claro. Desarrollo Urbano no fue creado como una empresa destinada a crecer de forma visible, sino como una estructura diseñada para mantenerse independiente, capaz de operar sin depender de la aprobación de terceros, y esa filosofía llevó a Brandon a construir capas de propiedad que, vistas desde fuera, parecían fragmentadas, pero que en realidad respondían a una lógica integrada donde cada elemento reforzaba al otro. Cada adquisición tenía un propósito claro dentro de un sistema mayor. Cada sociedad estaba diseñada para proteger decisiones estratégicas. Cada contrato era revisado no solo por su rentabilidad inmediata, sino por su impacto a largo plazo, y esa disciplina le permitió acercarse a oportunidades que otros ni siquiera consideraban, porque no encajaban en el tipo de éxito que ellos estaban acostumbrados a reconocer. El desarrollo en Madrid que su familia utilizaba como símbolo de su presencia en Europa llevaba tiempo funcionando bajo una narrativa que ya no correspondía completamente con su realidad interna. Y aunque desde fuera todo parecía estable, Brandon había aprendido a detectar inconsistencias que otros ignoraban, pequeños desajustes en flujos financieros, decisiones de gasto que no se alineaban con necesidades estructurales, contratos asignados sin suficiente justificación y una tendencia creciente a priorizar imagen sobre sostenibilidad. Ninguna de esas señales por sí sola era suficiente para generar una reacción inmediata, pero en conjunto formaban un patrón que indicaba un problema más profundo, un deterioro progresivo que podía mantenerse oculto durante años si nadie estaba dispuesto a examinarlo con rigor. Brandon no reaccionó impulsivamente cuando identificó ese patrón, porque entendía que actuar demasiado pronto habría generado resistencia sin resolver el problema. Así que decidió observar, confirmar, verificar cada elemento con la precisión necesaria para que cualquier acción posterior no pudiera ser cuestionada fácilmente. Trabajó con un equipo reducido que comprendía la importancia de la discreción, revisando documentación, cruzando datos, reconstruyendo decisiones pasadas y estableciendo conexiones que no eran evidentes a simple vista, hasta que tuvo claro que no se trataba de errores aislados, sino de una forma de gestión que ponía en riesgo la estabilidad del activo. Fue entonces cuando tomó la decisión de intervenir, pero no lo hizo de manera directa ni visible, sino a través de una estructura cuidadosamente diseñada para evitar reacciones prematuras, utilizando entidades independientes que le permitieron adquirir participaciones sin llamar la atención, construyendo una posición que, con el tiempo, se convertiría en una mayoría efectiva. No utilizó su nombre porque no era necesario, utilizó estructura porque la estructura, cuando está bien diseñada, tiene más poder que cualquier reputación visible.
y cada movimiento fue calculado para avanzar sin generar resistencia hasta que ya fuera demasiado tarde para detener el proceso. Mientras tanto, su familia continuaba operando como siempre, con la misma confianza en su control, con la misma seguridad en su narrativa, sin percibir que la base sobre la que se sostenía esa seguridad estaba cambiando lentamente. Brandon no interrumpió ese proceso porque sabía que la mayor resistencia aparece cuando las personas sienten que están siendo atacadas, pero cuando creen que todo está bajo control, rara vez reaccionan a tiempo. Cuando finalmente alcanzó la posición necesaria, no actuó de inmediato, porque entendía que el momento de intervenir es tan importante como la intervención misma, y decidió esperar hasta que cada elemento estuviera completamente alineado. Esa mañana, mientras terminaba su café, recibió el mensaje de Inés Salvatierra confirmando que todo estaba listo, que la reunión en Madrid se llevaría a cabo según lo previsto, que los documentos estaban preparados y que el comunicado público estaba programado para salir en el momento exacto en que la información dejara de ser interna. Antes de salir, revisó su teléfono y encontró un mensaje de Arlene, quien le preguntaba si finalmente asistiría a la reunión o si continuaría evitando involucrarse en decisiones importantes, utilizando un tono ligero que ocultaba una intención clara. Brandon leyó el mensaje sin apresurarse a responder, no porque dudara de lo que iba a hacer, sino porque sabía que en pocas horas ese tipo de preguntas perdería sentido dentro de una realidad completamente distinta. Guardó el teléfono, salió del apartamento y cerró la puerta con la misma calma con la que había comenzado el día, sin necesidad de dramatizar un momento que llevaba años preparando. El trayecto hacia el aeropuerto transcurrió sin interrupciones, y durante el vuelo hacia Madrid no sintió la necesidad de repasar estrategias ni de anticipar reacciones, porque todo lo esencial ya estaba definido. Cuando el avión aterrizó, la ciudad funcionaba con la misma precisión de siempre, ajena a lo que estaba a punto de ocurrir dentro de una de sus estructuras más visibles, y esa indiferencia solo reforzaba una idea que Brandon había comprendido hacía mucho tiempo. Los cambios más importantes no anuncian su llegada, simplemente suceden cuando nadie los está esperando, y en ese momento, todo ya estaba en movimiento. Cuando Brandon Esquerdo entró en la sala de juntas en Madrid, el aire ya estaba cargado de esa tensión silenciosa que aparece cuando varias personas creen que aún controlan una situación que en realidad ya ha cambiado sin que lo hayan notado. Y aunque la reunión había sido convocada con la apariencia formal de una revisión estratégica, todos los presentes sabían que algo no encajaba del todo, porque el tono de los mensajes previos, la insistencia en ciertos documentos y la presencia de asesores externos indicaban que aquello no iba a ser una conversación rutinaria. Arlene Esquerdo fue la primera en hablar, tomando la iniciativa con la seguridad habitual que siempre le había permitido dominar cualquier sala, y comenzó a estructurar la reunión como si todavía estuviera dentro de su terreno, hablando de ajustes, de oportunidades de expansión y de la necesidad de proteger la narrativa institucional frente a interpretaciones externas, utilizando un lenguaje tan preciso que durante años había funcionado como una forma de control, porque cuando uno define el marco de la conversación, también define lo que los demás pueden ver. Brigitte Moreno intervino después, reforzando esa línea con una explicación sobre posicionamiento, percepción y valor simbólico, insistiendo en que ciertos activos no deben analizarse únicamente desde cifras, sino desde el impacto que generan en la construcción de prestigio, mientras Cristina Rabasa, con el teléfono sobre la mesa y la mirada fija en la pantalla, añadía comentarios sobre liquidez, proyecciones y movimientos recientes en Montevideo y Santiago de Chile, tratando de mantener la conversación dentro de parámetros donde todavía se sintiera segura. Brandon no interrumpió, no corrigió, no intentó acelerar nada, porque había aprendido que el momento más revelador en cualquier estructura de poder no es cuando alguien impone silencio, sino cuando permite que otros hablen lo suficiente como para mostrar exactamente cómo están pensando, y mientras ellos desarrollaban sus argumentos, él observaba con una calma que no tenía nada de pasividad, sino todo de control. Cuando finalmente tomó la palabra, no elevó la voz ni cambió el ritmo de la conversación de forma brusca, sino que hizo algo mucho más efectivo. Introdujo una variable que no podía ser absorbida dentro del marco que los demás estaban utilizando, y esa variable fue un documento que colocó sobre la mesa con un movimiento preciso, sin dramatismo, pero con una intención imposible de ignorar. Explicó que antes de hablar de expansión, de posicionamiento o de percepción,
Era necesario revisar la base real sobre la que se estaban tomando decisiones, y que esa base había sido analizada durante los últimos meses con un nivel de detalle que no dejaba espacio para interpretaciones cómodas, porque cuando los datos son consistentes, la narrativa pierde capacidad de modificar la realidad. Arlene intentó responder de inmediato, diciendo que cualquier revisión debe entenderse dentro de un contexto más amplio, que ciertos movimientos financieros responden a estrategias de optimización y que no todo puede evaluarse de forma aislada. Pero Brandon no la interrumpió. Dejó que terminara y luego deslizó otro documento, esta vez con una serie de correlaciones que conectaban decisiones aparentemente independientes en un patrón continuo. La sala se volvió más silenciosa, no por cortesía, sino porque por primera vez en la reunión apareció algo que no podía ser explicado con lenguaje elegante. Una secuencia de hechos que, vistos en conjunto, mostraban una desviación clara entre lo que se comunicaba hacia afuera y lo que realmente estaba ocurriendo dentro de la estructura. Cristina tomó uno de los informes y comenzó a revisarlo con rapidez, intentando encontrar un punto débil, una inconsistencia, algo que le permitiera reencuadrar la conversación. Pero lo que encontró fue lo contrario, una consistencia incómoda que no dejaba espacio para maniobras superficiales. Y eso cambió su expresión de forma casi imperceptible, aunque suficiente para que los demás lo notaran. Brigitte, que siempre había confiado en su capacidad para sostener cualquier narrativa con seguridad, se encontró por primera vez sin una respuesta inmediata, porque los elementos presentados no atacaban su discurso directamente, sino que lo volvían irrelevante. Y esa es una forma de desplazamiento mucho más difícil de manejar que una confrontación abierta. Fue en ese momento cuando Brandon introdujo el elemento que terminaría de romper la estructura que ellos intentaban mantener, no como una declaración agresiva, sino como una consecuencia lógica de todo lo que ya estaba sobre la mesa, explicando que, a través de una serie de entidades vinculadas a Horizonte Claro Desarrollo Urbano, se había consolidado una posición de control suficiente para intervenir de manera directa en la gestión del activo en Madrid. El silencio que siguió no fue inmediato, porque primero hubo una fracción de segundo en la que nadie comprendió completamente lo que acababa de decir. Y luego, casi al mismo tiempo, todos empezaron a reconstruir mentalmente las implicaciones de esa frase, entendiendo que no se trataba de una opinión ni de una propuesta, sino de un hecho consumado. Arlene fue la primera en reaccionar, no con enojo, sino con incredulidad, preguntando si estaba sugiriendo que tenía participación dentro de la estructura. Pero Brandon negó ligeramente con la cabeza y aclaró que no se trataba de una participación aislada, sino de una posición mayoritaria consolidada a lo largo de los últimos meses, lo que implicaba la capacidad real de definir el rumbo operativo. Cristina dejó el documento sobre la mesa con más fuerza de la necesaria, no como un gesto dramático, sino como una reacción involuntaria al comprender que el margen de maniobra se había reducido mucho más de lo que había imaginado, mientras Brigitte permanecía en silencio, procesando la información con una lentitud que contrastaba con su habitual rapidez verbal. Brandon continuó, no para intensificar el impacto, sino para establecer claridad, explicando que la intervención no tenía como objetivo destruir el activo, sino estabilizarlo, corregir desviaciones y asegurar que las decisiones futuras respondieran a criterios sostenibles, lo que implicaba una revisión completa de contratos, flujos financieros y estructuras de gestión. Arlene intentó retomar el control de la conversación, sugiriendo que cualquier cambio de ese nivel debía discutirse internamente antes de tomar acciones externas. Pero Brandon la miró con una serenidad que ya no era negociable, y respondió que el momento de discutir internamente había pasado hace tiempo, cuando todavía existía la posibilidad de corregir sin consecuencias visibles. En ese instante, varios teléfonos comenzaron a vibrar al mismo tiempo, no como una coincidencia, sino como el resultado de una programación precisa que había sido definida con antelación. Y cuando Cristina miró su pantalla, entendió antes que nadie lo que estaba ocurriendo, porque el comunicado ya estaba en circulación. La noticia confirmaba la reestructuración, el cambio de control y el inicio de una revisión integral, presentada en términos técnicos sin dramatismo, pero con suficiente claridad como para que cualquier persona que conociera el sector entendiera la magnitud del movimiento. Brigitte dejó escapar el aire lentamente, como si el cuerpo estuviera reaccionando antes que la mente, mientras Arlene mantuvo la mirada fija en Brandon, pero ya no con la seguridad de antes, sino con una mezcla compleja de reconocimiento tardío y cálculo acelerado. Lo que estaba ocurriendo no era una discusión, no era una negociación, era un cambio de estructura.
Y en ese tipo de momentos, lo que define el resultado no es quién tiene mejores argumentos, sino quién tomó las decisiones correctas antes de que los demás entendieran que debían tomarlas. Brandon se levantó sin prisa, no para marcar un final, sino porque ya no había nada que añadir en ese espacio. Y antes de salir, dejó una última frase que no buscaba cerrar la conversación, sino establecer una realidad que ya no podía ser revertida. Dijo que durante años todos habían confundido control con visibilidad, y que el problema de esa confusión es que cuando la visibilidad desaparece, el control real se revela. Luego salió de la sala sin mirar atrás, no como un gesto de superioridad, sino porque sabía que lo que había empezado en ese momento ya no dependía de esa conversación. Y mientras la puerta se cerraba con suavidad, la estructura que habían construido durante años terminaba de fracturarse desde dentro, no por un ataque externo, sino por algo mucho más difícil de evitar. La verdad, organizada con suficiente paciencia. Lo que ocurrió después de aquella reunión en Madrid no tuvo la forma de un derrumbe visible ni de un conflicto abierto que pudiera señalarse con facilidad, sino la de un desplazamiento lento y constante en el que cada elemento de la estructura comenzó a perder estabilidad sin necesidad de una presión externa directa, como si durante años todo hubiera dependido de una tensión invisible que, al romperse, dejara al descubierto la fragilidad real de lo que parecía sólido. En cuestión de horas, las conversaciones empezaron a cambiar de naturaleza, no porque alguien lo ordenara, sino porque la información que circulaba ya no permitía sostener el mismo tono de seguridad que había dominado durante tanto tiempo. Y donde antes había afirmaciones, ahora aparecían explicaciones. Donde antes había confianza, ahora surgían pausas. Y donde antes todo parecía claro, ahora cada palabra requería una justificación que no siempre podía sostenerse. Cristina Rabasa reaccionó con la rapidez de alguien que ha sobrevivido durante años dentro de sistemas complejos, intentando reorganizar sus conexiones, reconstruir rutas de salida, proteger lo que todavía podía mantenerse en pie. Pero cada intento revelaba una realidad más incómoda, porque el acceso que antes funcionaba como una herramienta inmediata había sido sustituido por una distancia fría que no respondía a urgencias ni a historia compartida, sino a una lógica que ya no la incluía como elemento central. En Montevideo, una operación que parecía cerrada empezó a deshacerse sin una confrontación directa, simplemente a través de retrasos, solicitudes adicionales, revisiones que no terminaban nunca. Y en Santiago de Chile, un acuerdo que había sido presentado como seguro comenzó a ser cuestionado desde su base, no por rumores, sino por una necesidad repentina de entender cada detalle que antes había sido aceptado sin revisión profunda. Brigitte Moreno intentó sostener su posición desde el único terreno que siempre había dominado con precisión, el de la percepción, reorganizando su presencia en Málaga, reforzando su narrativa, ajustando cada elemento de su imagen para mantener intacta la sensación de control. Pero lo que encontró fue una resistencia que no se manifestaba como rechazo, sino como una ausencia progresiva de interés, una especie de vacío donde antes había respuesta inmediata. Los proyectos no se cancelaban de forma abrupta, sino que se diluían. Las conversaciones no terminaban en conflicto, sino en silencio, y esa forma de caída, sin ruido y sin confrontación directa, resultaba mucho más difícil de enfrentar, porque no ofrecía un punto claro contra el cual reaccionar. Arlene Esquerdo, en cambio, se enfrentó a algo más profundo que una pérdida de influencia inmediata, porque su papel dentro de la estructura siempre había sido el de dar coherencia a lo que otros hacían, construir una narrativa que permitiera que todo funcionara sin generar preguntas incómodas. Y cuando esa narrativa dejó de ser suficiente, lo que quedó expuesto no fue solo el sistema, sino también su propia participación dentro de él. Durante días revisó documentos, reconstruyó decisiones, intentó encontrar un punto exacto donde todo hubiera cambiado, pero la conclusión fue mucho más incómoda de lo que esperaba, porque no había un momento único de quiebre, sino una acumulación de elecciones que, vistas en conjunto, mostraban que el deterioro no había sido un accidente, sino una consecuencia lógica de una forma de operar que nadie había cuestionado a tiempo. El equipo de Horizonte Claro, Desarrollo Urbano, avanzaba mientras tanto sin necesidad de intervenir en el ruido externo, ejecutando cambios operativos con una precisión que no dependía de percepciones, revisando contratos, redefiniendo estructuras, eliminando vulnerabilidades que durante años habían sido toleradas bajo la idea de que podían manejarse más adelante. Cada informe confirmaba lo mismo, que el problema no estaba en una decisión aislada,
sino en una cultura que había permitido que lo visible reemplazara a lo sostenible, que la narrativa sustituyera a la estructura y que la confianza se utilizara como un recurso en lugar de ser el resultado de un sistema sólido. Cuando esa información comenzó a circular en círculos más amplios, no generó sorpresa inmediata, sino algo más peligroso, una confirmación silenciosa de sospechas que ya existían, porque en entornos donde el prestigio es alto, muchas personas perciben inconsistencias antes de que se hagan públicas, pero prefieren no actuar hasta que alguien con suficiente autoridad las convierte en realidad. Ese momento había llegado, y lo había provocado alguien a quien nadie había considerado relevante durante demasiado tiempo. El punto de ruptura más visible no ocurrió en un documento ni en una reunión, sino en un evento en Madrid, donde la industria se reunía bajo la apariencia habitual de networking y consolidación de relaciones, pero que terminó convirtiéndose en un espacio donde las jerarquías cambiaron sin necesidad de ser anunciadas. Brandon asistió sin modificar su comportamiento, sin intentar ocupar el centro, sin utilizar el momento como una plataforma, pero la diferencia ya no dependía de su intención, sino de lo que los demás sabían, y eso alteró la dinámica de forma inmediata. Las conversaciones empezaron a dirigirse hacia él no por curiosidad, sino por reconocimiento, y donde antes su presencia pasaba desapercibida, ahora generaba atención sin necesidad de esfuerzo, porque lo que había construido ya no podía ser ignorado. Mientras tanto, Arlene, Brigitte y Cristina se movían en ese mismo espacio con una sensación completamente distinta, no porque alguien las excluyera, sino porque la interacción había cambiado de naturaleza, y esa diferencia, sutil pero constante, marcaba una distancia que no podía cerrarse con palabras. No hubo confrontación directa. No hubo enfrentamiento. Pero hubo algo mucho más definitivo. Un reemplazo. Una transición en la que el poder dejó de estar asociado a la visibilidad y pasó a depender de la estructura real. Cuando el evento terminó, cada una de ellas entendió, sin necesidad de decirlo, que el problema ya no podía resolverse dentro del mismo sistema en el que había comenzado, porque ese sistema ya no existía, y lo que había surgido en su lugar no respondía a las reglas que ellas habían utilizado durante años. El final no se presentó como un instante aislado, ni como un momento que pudiera ser señalado con claridad dentro de una línea temporal precisa, sino que se manifestó como una convergencia lenta y absolutamente inevitable, en la que cada una de las decisiones tomadas a lo largo de los años comenzó a adquirir un peso distinto, alineándose dentro de una estructura que ya no podía ser sostenida mediante interpretación, porque había dejado de depender del lenguaje y había pasado a depender exclusivamente de una secuencia de hechos que se reforzaban entre sí con una consistencia imposible de fragmentar. Durante las semanas posteriores a la reestructuración, lo que en un principio había sido percibido como un ajuste técnico comenzó a revelar su verdadera dimensión, no a través de un escándalo inmediato ni mediante una exposición agresiva, sino a través de una transformación progresiva en la forma en que cada persona involucrada empezó a relacionarse con la realidad, ya que las explicaciones dejaron de ser suficientes, las conexiones dejaron de ofrecer protección y las decisiones comenzaron a evaluarse dentro de un marco donde la coherencia estructural tenía más peso que cualquier narrativa construida previamente. Cristina Rabasa enfrentó este cambio no en el momento en que recibió las primeras notificaciones formales, sino cuando intentó activar los mismos mecanismos que durante años le habían permitido resolver situaciones complejas con rapidez, solo para descubrir que esos mecanismos ya no respondían a su presencia, que las llamadas ya no generaban respuestas inmediatas, que las reuniones se transformaban en procesos de revisión más largos y que la confianza que antes funcionaba como una herramienta automática había sido reemplazada por una necesidad constante de verificar cada elemento con un nivel de detalle que no dejaba espacio para improvisación. A medida que intentaba reorganizar sus operaciones en Montevideo y Santiago de Chile, cada movimiento se encontraba con una resistencia que no era visible ni directa, pero que se manifestaba en retrasos acumulados, solicitudes adicionales y una cautela creciente por parte de quienes antes habrían actuado sin cuestionar, lo que la obligó a enfrentarse con una realidad que no podía ser corregida mediante estrategia, porque no se trataba de una situación que pudiera gestionarse, sino de una estructura que había dejado de sostenerla.
Brigitte Moreno, cuya capacidad para transformar percepción en valor había sido durante años la base de su influencia, intentó inicialmente mantener su posición mediante ajustes en su discurso y en su presencia dentro de proyectos en Málaga, reorganizando cada elemento de su narrativa para preservar la coherencia de su imagen. Pero lo que encontró fue algo mucho más difícil de enfrentar que una oposición directa, una ausencia progresiva de respuesta que convertía cada esfuerzo en algo que no generaba el mismo impacto que antes. Porque cuando la percepción deja de estar respaldada por una base sólida, pierde su capacidad de sostenerse en el tiempo. Esa pérdida no se manifestó de forma inmediata ni dramática, sino como un desplazamiento lento en el que las oportunidades comenzaron a desaparecer sin explicación clara. Las colaboraciones se posponían indefinidamente y las conversaciones que antes fluían con naturalidad se convertían en intercambios formales que carecían de profundidad real, lo que la llevó a enfrentarse con una conclusión que no podía evitar, que el problema no estaba en la forma en que se presentaba, sino en la base sobre la que esa presentación había sido construida. Arlene Esquerdo experimentó el proceso de forma aún más profunda, porque su papel dentro de la estructura siempre había estado vinculado a la capacidad de interpretar y reorganizar sistemas complejos, lo que la llevó a analizar cada documento, cada decisión y cada conexión con una precisión casi obsesiva, intentando encontrar un punto en el que el proceso pudiera ser revertido o al menos reconfigurado. Pero lo que descubrió fue algo que no podía ser modificado mediante análisis, una continuidad en las decisiones que demostraba que el problema no era el resultado de un momento específico, sino la consecuencia acumulada de una lógica que había sido sostenida durante demasiado tiempo. Mientras tanto, el equipo de Horizonte Claro Desarrollo Urbano continuaba avanzando en la implementación de cambios operativos dentro del activo en Madrid, con una consistencia que no dependía de la reacción externa, revisando contratos, ajustando estructuras financieras y eliminando vulnerabilidades que durante años habían sido ignoradas bajo la suposición de que podrían gestionarse más adelante, lo que permitió que la transición se consolidara sin necesidad de acelerar el proceso ni de intervenir en el ruido generado por quienes intentaban adaptarse a la nueva realidad. Las auditorías finales no introdujeron información completamente nueva, sino que organizaron lo que ya estaba presente en una estructura coherente, transformando años de decisiones dispersas en una secuencia que eliminaba cualquier posibilidad de interpretar lo ocurrido como una serie de errores aislados, lo que llevó a cada una de las personas involucradas a enfrentarse con una realidad que no podía ser suavizada ni reinterpretada. La reunión final no tuvo carácter ceremonial ni buscó establecer un cierre simbólico, pero terminó siendo el punto en el que todas las variables quedaron definidas dentro de una misma lógica, donde cada decisión adquirió un significado que no podía ser alterado mediante el lenguaje, porque estaba directamente conectado con sus consecuencias. Brandon Esquerdo no necesitó intervenir más allá de lo necesario, porque entendía que cuando los hechos alcanzan ese nivel de claridad, cualquier intento de explicación adicional resulta irrelevante, ya que la estructura se sostiene por sí misma sin necesidad de ser reforzada. Cuando todo terminó, no hubo un momento que marcara el final de forma explícita, sino una serie de cambios que se consolidaron de manera progresiva hasta que la estructura anterior dejó de existir sin necesidad de ser destruida activamente, lo que permitió que la transición se completara sin dramatismo. Brandon regresó a Medellín manteniendo la misma rutina que había tenido durante años, sin modificar su entorno ni su comportamiento, porque lo que había construido nunca había dependido de la percepción externa, sino de una lógica interna que se mantenía estable independientemente del contexto. El apartamento seguía siendo el mismo, el barrio mantenía su ritmo y la ciudad continuaba funcionando con la misma consistencia de siempre, lo que reforzaba la idea de que su vida no había sido diseñada para sostener una imagen, sino para mantenerse funcional sin necesidad de validación. Días después, recibió un mensaje de Arlene que no contenía explicación ni intento de justificar lo ocurrido, sino una frase que sintetizaba, sin intención, todo el proceso que había tenido lugar durante años. Nunca entendimos lo que estabas haciendo. Brandon leyó el mensaje con la misma calma con la que había tomado cada decisión, sin necesidad de responder, porque en ese punto, la comprensión ajena ya no tenía impacto sobre su realidad. Y mientras observaba la ciudad desde la ventana, entendió con una claridad absoluta que el verdadero cambio no había ocurrido cuando tomó el control ni cuando la estructura colapsó, sino mucho antes, en el momento en que dejó de necesitar ser comprendido para seguir avanzando.
porque mientras los demás construían poder basado en visibilidad y validación, él había construido algo completamente distinto, algo que no dependía de ser visto para existir. Y cuando finalmente se volvió visible, ya no había nada que cambiar.